La bruja del fuego, la bola que aterrorizó al pueblo. Mi nombre es Rogelio, y lo que estoy a punto de contarles cambió mi vida para siempre. Han pasado más de 30 años desde aquella noche, pero los recuerdos siguen siendo tan vívidos como si hubiera sucedido ayer. Lo que vi, lo que presencié, no tiene explicación lógica, y es algo que nunca podré olvidar. Crecí en un pequeño pueblo en las montañas de Oaxaca, donde las leyendas y los mitos formaban parte del día a día. Uno de los relatos más temidos en el pueblo era el de la bruja del fuego. A los niños siempre nos decían que, si salíamos de noche, debíamos tener mucho cuidado, pues la bruja, conocida como la bola de fuego, aparecía en la oscuridad, acechando a aquellos que se atrevían a caminar bajo las estrellas. Decían que era una mujer vieja, que vendió su alma al diablo para obtener el poder de transformarse en fuego. Y lo peor de todo, se decía que su bola de fuego cazaba a los hombres y mujeres incautos, llevándolos a su perdición. Yo nunca creí en esas historias. Siempre pensé que eran solo leyendas, relatos contados por los viejos para asustarnos. Sin embargo, mi perspectiva cambió cuando, a los 18 años, decidí salir al campo una noche para visitar a mi abuelo, que vivía en una cabaña alejada del pueblo. Esa decisión fue la que marcaría mi vida. Era una noche calurosa de verano, y el cielo estaba claro, lleno de estrellas. El viento soplaba suavemente entre los árboles, y la luna brillaba con fuerza. Tenía que atravesar el campo para llegar a la cabaña de mi abuelo, y aunque era un camino conocido, esa noche algo en el aire me hizo sentir extraño. El silencio era absoluto, y en mi mente comenzaron a rondar las viejas historias sobre la bola de fuego. Traté de ignorarlas, pero una sensación de inquietud se apoderó de mí. Al principio, todo parecía normal. Caminaba entre los campos de maíz, y el sonido de mis pasos era lo único que rompía la quietud de la noche. Sin embargo, a medida que me adentraba más en el campo, noté algo extraño. Una ligera brisa comenzó a soplar, pero no era como la del viento habitual. Esta brisa tenía un calor extraño, como si fuera una corriente de aire que ardía, algo que no encajaba en la frescura de la noche. Fue entonces cuando lo vi. Al principio pensé que era una ilusión, tal vez el reflejo de las estrellas, pero no. En la distancia, entre los árboles, pude ver una luz brillante. Una esfera de fuego, flotando a unos metros del suelo, moviéndose de manera errática, como si estuviera siendo llevada por una fuerza invisible. En ese momento, el miedo comenzó a apoderarse de mí. La bola de fuego avanzaba rápidamente hacia mi dirección. Intenté girar para regresar, pero mis piernas no respondían. La bola de fuego se acercaba cada vez más, iluminando el camino frente a mí con un resplandor tan intenso que me cegaba. La sensación de calor era insoportable, como si el aire mismo se estuviera incendiando. En mi mente solo podía pensar en las historias que me habían contado de niño, sobre la bruja que se transformaba en fuego. El temor me paralizó, y antes de que pudiera reaccionar, la bola de fuego llegó hasta donde yo estaba. Se detuvo justo frente a mí. Podía sentir su calor abrasador en mi rostro, y el aire a su alrededor comenzaba a distorsionarse, como si la realidad misma se estuviera quebrando. De repente, la bola se deshizo, y lo que vi me heló la sangre. Frente a mí, en lugar de la bola de fuego, apareció una figura. Una mujer, de rostro encorvado, con la piel quemada y arrugada. Sus ojos brillaban con un resplandor rojo, como carbones al rojo vivo, y su boca estaba torcida en una sonrisa cruel. En sus manos, sostenía una especie de bastón, y de sus brazos caía una capa de ceniza. ¿Creíste que era solo una leyenda?, dijo la mujer con una voz profunda, que sonaba como el susurro de las llamas. Ahora que me has visto, eres mío. La bruja levantó una mano, y con un gesto, el aire alrededor mío se volvió denso, pesado, como si una presión invisible me estuviera oprimiendo el pecho. Traté de dar un paso atrás, pero algo me lo impedía. Fue entonces cuando vi cómo la mujer comenzó a transformarse.
Sus ojos brillaron más intensamente, y su cuerpo empezó a cambiar, como si se deshiciera. Sus piernas se alargaron, sus garras se extendieron, y en cuestión de segundos, se convirtió en una masa de fuego, que giraba alrededor de mí. Mi mente estaba en shock, y el miedo me hacía sentir como si el tiempo se estuviera deteniendo. La bruja, en su forma de fuego, me rodeó, y sentí como si mi cuerpo fuera consumido por las llamas, aunque no me tocaban. Era como si el fuego estuviera entrando en mi alma, llevándome a la desesperación, dejándome sin aliento. De repente, un grito rompió la atmósfera. Un grito que venía de lejos, pero que sonaba familiar. Era mi abuelo. En ese momento, la bruja de fuego se detuvo y miró hacia el horizonte. La bola de fuego que había sido su forma desapareció, y la mujer se desvaneció entre las sombras, dejando solo el calor en el aire. Corrí sin mirar atrás, hasta que llegué a la cabaña de mi abuelo. Él estaba allí, esperándome, y me miró con una expresión de preocupación. «Lo vi», me dijo en voz baja, «la bruja del fuego. Te ha marcado». Desde esa noche, nunca volví a ser el mismo. La bola de fuego, la bruja, esos ojos rojos, me persiguieron en mis sueños durante años. El pueblo, que siempre había temido esa leyenda, nunca volvió a ser el mismo. Algunos decían que la bruja del fuego nunca desapareció del todo, que seguía cazando a aquellos que osaban desafiarla. Aún hoy, cuando paso por esos campos, a veces veo una luz lejana en la oscuridad, y sé que la bruja del fuego está esperando, siempre acechando, como lo hacía aquella noche. La bruja de la cueva del diablo. Mi nombre es Esteban, y hasta el día de hoy, las pesadillas que me atormentan tienen la forma de una mujer, vestida de negro, con ojos que parecen devorar el alma. Lo que les contaré ocurrió hace más de 15 años, cuando tenía solo 22 años. Era joven, imprudente y lleno de coraje. Eso fue lo que me llevó a adentrarme en lo más profundo de las montañas de Puebla, en busca de un misterio que jamás debí haber tocado. Había oído historias desde niño sobre la bruja de la cueva del diablo, un ser oscuro que rondaba las montañas cercanas a un pueblo que quedaba a 3 horas de donde vivía. Decían que era una bruja poderosa, que había hecho un pacto con el diablo para obtener la inmortalidad, y que su cueva era un lugar maldito donde se realizaban rituales oscuros. Nadie se acercaba a esa cueva, y los pocos que lo intentaron nunca regresaron. Las leyendas hablaban de los ojos de la bruja, que podían ver a través de las personas y robarles la vida solo con mirarlas. No me creía esas historias, claro. Eran solo supersticiones, pensaba yo. Pero, aún así, algo dentro de mí me decía que debía ir a la cueva, a investigar por mí mismo. Una tarde, cuando decidí que no podría descansar hasta resolver el misterio, tomé mi mochila, mi linterna y un machete. Me despedí de mis padres, que ya conocían las historias, pero no les dije a dónde iría exactamente. Me sentía preparado, seguro de que no encontraría nada más que un par de ruinas viejas y unas leyendas para contar. El camino hacia las montañas era empinado, y a medida que me adentraba en el bosque, la vegetación se volvía más densa. El aire era fresco, pero había algo extraño en la atmósfera, como si el viento susurrara advertencias que no podía entender. A medida que el sol se ponía, el ambiente se volvía más sombrío. La sensación de estar siendo observado comenzó a invadir mis pensamientos, pero lo ignoré, pensando que era solo el miedo natural de estar solo en un lugar tan apartado. Al llegar al pie de la montaña donde se encontraba la cueva, sentí una extraña presión en el pecho. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado. La entrada de la cueva era oscura, una grieta en las rocas que parecía tragarse la luz de la linterna. Decidí entrar. Al principio, solo estaba oscuro, pero a medida que me adentraba más, la temperatura comenzó a bajar y el aire se volvió aún más frío. De repente, escuché algo. Un susurro. Al principio pensé que era el viento, pero luego escuché claramente una voz. «¿Qué haces aquí?».
Me giré rápidamente, pero no vi nada. Mi linterna proyectaba sombras extrañas en las paredes, y por un momento, sentí como si la cueva misma estuviera viva, respirando conmigo. Decidí seguir avanzando. Los ecos de mis pasos resonaban de manera extraña, como si el lugar estuviera absorbiendo cada sonido. Al llegar a una gran cámara dentro de la cueva, algo me detuvo. La luz de mi linterna brilló en algo extraño en el centro de la sala, una figura, sentada en el suelo, rodeada por círculos de velas apagadas. Era una mujer, alta y delgada, vestida con ropas negras, cubiertas por una capa que parecía hecha de sombras. Su rostro estaba parcialmente cubierto, pero sus ojos brillaban con una luz amarillenta que no era humana. «Has llegado hasta aquí, joven», dijo con una voz que parecía venir de las mismas profundidades de la tierra. «¿Por qué lo hiciste?» Aquel instante, el miedo se apoderó de mí, pero no pude moverme. La figura se levantó lentamente, y sus ojos nunca dejaron de mirarme. La mujer extendió una mano hacia mí, y sentí como si mi cuerpo se paralizara. «¿Sabías lo que ibas a encontrar?», preguntó de nuevo, acercándose. «¿Sabías que las almas que tocan esta cueva nunca regresan?». Mi mente comenzó a desbordarse de pensamientos aterradores, pero algo me impulsó a hablar. «No me importa», dije, tratando de sonar desafiante, pero mi voz temblaba. «Solo quería saber la verdad». La mujer sonrió, y con una rapidez sorprendente, desapareció en una nube de niebla negra. El aire se volvió aún más denso, y la cueva pareció cerrarse a mi alrededor. Las velas en el suelo comenzaron a encenderse por sí solas, una a una, proyectando sombras distorsionadas en las paredes de la cueva. En ese momento, un grito desgarrador se escuchó desde el fondo. No era humano. Era algo antiguo, algo que había sido sellado en ese lugar hacía siglos. La cueva comenzó a temblar, y la luz de las velas brillaba más intensamente. Vi la figura de la mujer nuevamente, pero ahora su cuerpo era como una sombra viva, y su rostro era una masa de humo y fuego. «Te dije que las almas que vienen aquí nunca regresan», susurró mientras su cuerpo comenzaba a disolverse en llamas. De repente, sentí una presión en mi pecho, como si algo me estuviera aplastando. Traté de gritar, pero no podía. La figura de la bruja se deshizo en una nube de fuego, y cuando miré alrededor, todo estaba en silencio nuevamente. Mi linterna parpadeó una última vez, y cuando la luz se apagó por completo, caí al suelo. Desperté horas después, fuera de la cueva, con el sol ya en el horizonte. No recuerdo cómo salí de allí, ni qué sucedió con la bruja. Pero algo en mí cambió esa noche. No volví a ser el mismo. A partir de entonces, el pueblo comenzó a notar que las historias sobre la bruja de la Cueva del Diablo volvían a tomar fuerza, y muchos decían que la cueva ya no estaba vacía, que algo había regresado con la fuerza de un mal antiguo. Aún hoy, las pesadillas no me dejan en paz. Esa mujer, esos ojos brillando en la oscuridad, esos gritos, siempre me están esperando, en los rincones de mi mente, y sé que la próxima vez que me acerque a ese lugar, no será un accidente el que me lleve de vuelta. Será ella quien me llame. La bruja que quiso llevarme. Mi nombre es Ricardo, y la historia que les voy a contar es algo que siempre me han contado mis padres. No la entendí bien cuando era niño, pero hoy, como adulto, las piezas del rompecabezas comienzan a encajar y la pesadilla de aquella noche me sigue persiguiendo. Mis padres me contaron que cuando era un bebé, algo muy extraño sucedió. Yo vivía en una pequeña casa en el campo, lejos del bullicio de la ciudad. Mis papás, aunque nunca lo decían directamente, siempre hablaban de cómo mi abuelo había tenido que enfrentarse a algo terrible. Durante muchos años, creí que eran solo historias para asustarme, pero ahora sé que eran advertencias. A lo largo de mi vida, siempre escuché las leyendas del pueblo sobre las brujas. Los ancianos decían que en las noches más oscuras, algunas brujas rondaban los pueblos y se llevaban a los niños pequeños.
No lo creía, claro. Pensaba que esas eran solo leyendas de miedo que los viejos contaban a los más jóvenes para que se comportaran. Sin embargo, lo que ocurrió esa noche cuando era bebé hizo que todo cambiara. Mis padres me habían dejado dormir en mi cuna cerca de la ventana, sin saber que esa noche la bruja vendría por mí. Ellos no me lo dijeron, pero sé que fue porque estaba en su mente en ese momento. Mi abuelo, que ya estaba viejo y no se movía mucho, era un hombre sabio. Había aprendido de los viejos trucos de la familia para enfrentarse a las fuerzas oscuras. Siempre me decían que él sabía cosas que los demás no sabían, que conocía secretos que pocos conocían, y que había enfrentado muchas veces lo inexplicable. A eso de la medianoche, según me contaron, mi mamá se despertó por un ruido extraño, algo que no lograba identificar. Pensó que era el viento, pero cuando se acercó a la cuna, vio algo que no era posible, una figura de mujer envuelta en una capa negra que se acercaba a la cuna con las manos extendidas hacia mí. La mujer tenía los ojos completamente negros, sin pupilas, como dos abismos vacíos que no reflejaban luz alguna. Estaba parada junto a mi cuna, murmurando palabras en un idioma antiguo y extraño, como si estuviera recitando un hechizo. Mi mamá no pudo hacer más que gritar. Al escucharla, mi papá corrió hacia la habitación y vio lo mismo, pero la mujer desapareció tan rápido como apareció, dejando solo un aire frío y un olor a hierbas quemadas en el ambiente. Lo que sucedió después es lo que mi mamá nunca pudo olvidar. Mi abuelo, que vivía con nosotros, escuchó el grito, como si supiera lo que había ocurrido, se levantó rápidamente. Se acercó a la cuna y, sin pronunciar palabra alguna, se dirigió hacia el vestíbulo donde tenía guardadas varias hierbas y objetos de protección que había usado durante toda su vida. Mi papá, al ver su determinación, no dijo nada. Sabía que mi abuelo había enfrentado a brujas antes, pero jamás había tenido una experiencia tan cercana. Mi abuelo tomó una pequeña botella de aceite de ruda, una mezcla que había hecho él mismo, y encendió una vela negra. La luz de la vela iluminó la habitación de una manera extraña, como si el fuego estuviera luchando contra la oscuridad. Mientras susurraba oraciones en una lengua antigua, mi mamá me sostuvo cerca de su pecho, temblando. Mi papá vigilaba la puerta, asegurándose de que no hubiera más intrusos. De repente, una ráfaga de viento helado atravesó la casa, y la figura de la bruja apareció nuevamente en el umbral de la puerta. Esta vez, sin embargo, mi abuelo estaba listo. Con un movimiento rápido, arrojó un puñado de sal en el suelo y dibujó un círculo alrededor de él con un palo, formando una barrera que la bruja no podía cruzar. La mujer, con una expresión furiosa en su rostro, intentó romper el círculo, pero no pudo. La energía que emanaba del círculo parecía mantenerla a raya. «Vete de aquí», gritó mi abuelo, levantando su bastón y apuntando hacia la bruja. «No tienes poder aquí, vieja maldita. Este niño está bajo mi protección». En ese momento, la bruja se levantó del suelo, sus ojos ardían con una furia inhumana, y su cuerpo comenzó a desmoronarse, convirtiéndose en una sombra negra que se disolvió en el aire. La bruja gritó de dolor antes de desaparecer, dejando solo el eco de su maldición resonando en las paredes. Desde esa noche, mi abuelo me cuidó como si fuera su tesoro más valioso. Decía que, aunque la bruja no se había llevado mi alma, su maldición seguiría acechando a mi familia. Por eso, mi mamá y mi papá nunca me dejaron solo en las noches, y siempre mantenían la puerta cerrada, con la esperanza de que nada pudiera cruzar el umbral. La bruja nunca volvió, pero todos sabían que en ese pueblo, las sombras nunca se olvidan. Ahora, al recordar esa historia, entiendo lo que mi abuelo hizo por mí. Él sabía lo que se escondía en las sombras, y usó su sabiduría para protegernos. Siempre lo recordaré como un hombre sabio, dispuesto a enfrentarse al mal en sus formas más oscuras. Y aunque mis padres nunca volvieron a hablar de ese encuentro, yo siempre llevaré su historia,
porque sé que, sin la valentía de mi abuelo, no estaría aquí para contarlo. La bruja que quiso llevárselo. Mi nombre es Laura, y lo que les voy a contar ocurrió hace años, cuando mi hijo aún era un bebé. Vivíamos en una pequeña casa de campo, rodeada de árboles y montañas, lejos del bullicio de la ciudad. Siempre me gustó esa tranquilidad, el aire fresco y la paz que se respiraba. Sin embargo, esa paz se vio rota por algo tan terrible que aún me cuesta creer que haya sido real. Era una noche como cualquier otra, pero algo estaba en el aire. Mi hijo, Gabriel, dormía tranquilo en su cuna junto a la ventana. Mi esposo, Ernesto, y yo habíamos pasado un día largo trabajando en el campo y ambos estábamos agotados. Nos acostamos temprano, pero algo en esa noche no me dejó descansar. De repente, me desperté. No sé por qué, pero lo primero que sentí fue una presión en el pecho, como si estuviera atrapada en un sueño profundo del cual no podía salir. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. El sueño se volvía más pesado, por más que intentaba abrir los ojos, sentía como si algo me los estuviera cerrando, como si un hechizo me estuviera envolviendo. Intenté llamar a Ernesto, pero mi voz no salía. Todo se sentía tan irreal. Finalmente, logré forzarme a despertar, pero el cansancio me envolvía con tal intensidad que casi caigo de nuevo en un sueño profundo. Miré a mi alrededor, buscando algo, una señal, y vi a Ernesto profundamente dormido a mi lado. Me costó mucho trabajo moverme, pero logré tocar su hombro con la mano. «Ernesto, Ernesto, despierta», susurré, pero él no respondía. El hechizo de sueño de la bruja era lo único que podía pensar. Algo en mi mente me decía que una presencia extraña estaba en nuestra casa, algo o alguien que no debíamos dejar entrar. Con todas mis fuerzas, me incorporé y sacudí a Ernesto. «Ernesto, despierta». Finalmente, él abrió los ojos, pero estaba confuso. «¿Qué pasa, amor?». «Estás soñando», me dijo, sin saber lo que ocurría. «Escucha», le dije, con voz entrecortada. «Escucha bien». Ernesto me miró, aún medio adormilado, pero al final guardó silencio. Fue entonces cuando lo escuchamos, un leve ruido sobre el techo. Eran pasos, suaves pero inconfundibles. Al principio, pensé que era el viento o algún animal, pero ese sonido era diferente, era como si algo pesado estuviera caminando sobre las tejas. La sensación de terror me invadió, y supe en mi corazón que no era algo normal. Era la bruja. «¿Qué está pasando?», murmuró Ernesto, ya completamente despierto, al ver la expresión en mi rostro. De repente, los pasos sobre el techo se hicieron más fuertes, como si alguien estuviera dando zancadas, moviéndose rápidamente. Mi mente empezó a correr hacia las leyendas que mi madre me había contado de pequeña, las brujas que se transformaban en aves nocturnas, en sombras que acechaban a las familias en la oscuridad. Pero lo más aterrador era la certeza de que la bruja estaba aquí, cerca de Gabriel. Sin pensarlo dos veces, Ernesto saltó de la cama, tomó su escopeta que guardaba cerca, y salió corriendo hacia la puerta. Yo lo seguí, agarrando a Gabriel en mis brazos. Afuera, la oscuridad de la noche se extendía sobre la casa de campo, y el aire estaba denso. Solo el sonido de las tejas crujían bajo los pasos del intruso. Ernesto miró hacia arriba, apuntando al techo, y en ese preciso momento, vi algo que me dejó sin aliento. Un ave enorme, tan grande como un pavo real, pero con plumas negras como la noche misma, se posó sobre el techo de nuestra casa. Sus ojos brillaban con una luz roja, y su pico era largo y afilado. Parecía una criatura salida de una pesadilla, y mi cuerpo se tensó por completo. Ernesto no dudó ni un segundo. Levantó la escopeta y disparó. El sonido del disparo retumbó en la quietud de la noche, y el ave dio un salto, como si estuviera herida. Ernesto disparó de nuevo, y esta vez el impacto fue certero. La criatura dejó escapar un chillido agudo,
pero antes de que pudiera caer al suelo, comenzó a transformarse. Lo que vi después me hizo temblar de terror. La ave se deshizo en una bola de fuego, y antes de que pudiera comprender lo que estaba ocurriendo, la bola de fuego ascendió rápidamente hacia el cielo, dejando detrás de ella una estela brillante. Miré a Ernesto, y su rostro era el reflejo del miedo, aunque trataba de mantener la calma. La bola de fuego voló alto, más allá de las montañas, hasta que desapareció en el horizonte, llevándose consigo lo que quedaba de la bruja. Ernesto y yo nos quedamos allí, en el campo, sin saber si el peligro había pasado o si aún nos acechaba. Gabriel, por suerte, nunca despertó. Pero algo cambió esa noche. El aire ya no era tan pesado, y la oscuridad ya no me parecía tan ominosa. Sabía que la bruja se había ido, pero que su sombra siempre nos acecharía. A lo largo de los años, nunca volví a ver esa bola de fuego ni esa criatura en nuestro techo. Pero, de vez en cuando el viento sopla en la oscuridad de la noche, me parece escuchar unos pasos en las tejas, y me pregunto si realmente la bruja se fue para siempre o si en algún momento regresará. La bruja de las sombras. Mi nombre es Carmen, y lo que les voy a contar ocurrió cuando tenía solo 14 años, pero nunca he podido olvidarlo, aunque trato de hacerlo. Aquel verano fue diferente a todos los demás. Mi familia vivía en un pequeño pueblo en las montañas de Michoacán, donde las leyendas de brujas eran tan comunes como las hierbas medicinales que mi abuela cultivaba en su jardín. Desde que era pequeña, escuchaba historias sobre las brujas de las sombras, seres oscuros que se convertían en animales, y que con un solo susurro podían hacer que la vida de una persona se desmoronara. Mi abuela, una mujer sabia y respetada en el pueblo, siempre nos advertía sobre las brujas. Decía que ellas se alimentaban del sufrimiento de los demás, y que si alguna vez nos cruzábamos con una, debíamos pedir ayuda, y nunca mirarlas a los ojos. Ellas se alimentan del miedo, decía, y el miedo es su mayor poder. Esa advertencia nunca me pareció más que una superstición, hasta aquella noche. Todo comenzó con un extraño suceso en el pueblo. Al principio, fue solo un rumor. Decían que algo había estado rondando en las cercanías, algo que no pertenecía a este mundo. La gente comenzó a hablar de una mujer extraña que había llegado al pueblo, alguien que no encajaba en la comunidad. Se le veía caminar por los caminos solitarios, siempre vestida de negro, siempre sola. No hablaba con nadie, pero cuando lo hacía, su voz era baja y melancólica. Nadie sabía su nombre, y eso solo alimentó la desconfianza de los habitantes. Mi abuela me había advertido que esa mujer era peligrosa, que no debía acercarme a ella. Las brujas no vienen con advertencias, me decía. Pero, como suele ocurrir cuando eres joven, la curiosidad me pudo. Una tarde, mientras paseaba por el campo, vi a la mujer por primera vez. Estaba sentada cerca de un arroyo, mirando fijamente al agua. Su rostro era pálido, y sus ojos oscuros no reflejaban ninguna emoción. No dije nada, solo la observé desde lejos, pero cuando ella levantó la cabeza y me miró directamente, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. No pude moverme, como si algo me lo impidiera. Fue solo por un segundo, pero en ese breve momento, sentí como si el aire se volviera más denso, como si el sol se hubiera oscurecido. La mujer no sonrió, solo siguió mirándome, y luego, sin decir palabra, se levantó y se fue. Esa noche, algo cambió en el pueblo. Los niños empezaron a enfermarse, y las vacas dejaron de dar leche. La gente comenzó a decir que algo estaba mal, que las brujas estaban cerca. Nadie mencionaba el nombre de la mujer, pero todos sabíamos que ella era la causa. Los rumores comenzaron a extenderse, decían que había comenzado a chantajear a las familias, pidiendo favores a cambio de no hacerles daño. Algunos hablaban de extrañas luces en el cielo, otros decían que la mujer podía aparecer y desaparecer en un parpadeo. Una noche, mi madre me despertó con una expresión de pánico en el rostro. Carmen,
tienes que venir con nosotros. ¡Rápido! Nos dirigimos a la casa de los vecinos, quienes habían estado sufriendo extraños accidentes, sus animales morían sin razón aparente y los niños no dejaban de llorar, como si algo los estuviera aterrando. Mi madre, como mi abuela, sabía lo que debía hacer y estaba dispuesta a detener a la bruja de una vez por todas. Cuando llegamos a la casa de los vecinos, todo estaba en silencio. Pero al entrar, vi algo que nunca olvidaré. En el centro de la habitación, sobre una mesa de madera, había un círculo de sal y dentro de ese círculo, una figura. Era la mujer. Pero ya no era humana, o al menos no lo parecía. Su rostro estaba cubierto por una capa de sombras, y de su boca salía un susurro bajo, como un canto ancestral. En ese momento, comprendí lo que mi abuela había querido decir. Las brujas no solo usan el miedo, también usan la oscuridad para esconder su verdadero poder. Mi madre y mi abuela comenzaron a recitar oraciones en voz baja, mientras la mujer se levantaba lentamente, sin despegue su mirada de mí. ¿Crees que puedes detenerme?, susurró con una voz que no sonaba humana. Vas a ver lo que sucede cuando tocas lo que no te pertenece. El aire se volvió aún más pesado, y la mujer comenzó a transformarse. Su figura se alargó, y sus manos se convirtieron en garras afiladas. La luz de las velas parpadeó, y en un abrir y cerrar de ojos, la figura se deshizo en sombras que comenzaron a rodearnos. Mi abuela gritó algo, un conjuro que no entendí, y las sombras retrocedieron momentáneamente. Fue en ese momento cuando vi lo que estaba sucediendo. La mujer había tomado la forma de una gran lechuza negra, con ojos amarillos que brillaban en la oscuridad. Voló hacia la ventana, pero antes de salir, se detuvo, mirándome por última vez. Te llevaré lo que más amas, dijo, y desapareció en la noche. Durante las semanas siguientes, las cosas empeoraron. Los niños seguían enfermando, y algo peor sucedía. Los animales empezaban a comportarse de manera extraña, como si estuvieran bajo un hechizo. Mi abuela, sabiendo que la bruja seguía rondando, decidió hacer un último ritual para sellar el mal de una vez por todas. Después de varios días de preparación, mi abuela y los otros líderes del pueblo realizaron una ceremonia en la plaza central, invocando fuerzas protectoras para cerrar la puerta que la bruja había abierto. Lo último que vi fue a la mujer de pie en el horizonte, observando el ritual, antes de que desapareciera en las sombras. Nadie volvió a verla, y la paz regresó al pueblo. Sin embargo, cada vez que cierro los ojos, todavía puedo escuchar su voz en mis oídos, susurrando desde la oscuridad. Aunque ya no esté, sé que las brujas siempre encuentran una manera de regresar. Si te han gustado estas historias y quieres sumergirte en más relatos escalofriantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte de nuestros próximos videos llenos de misterio y terror. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en la próxima historia.